presenta la sobremesa Productos Gourmet de Alimentos de Ambrosi. Más de 50 años en la mesa de los uruguayos. Pero muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos de vuelta. Bienvenidos a nuestra sobremesa. Hoy tenemos más que una afirmación, una pregunta para ustedes y para nuestros contertulios. ¿Se puede leer la historia mirándola desde la gastronomía? Nosotros creemos que sí, o que al menos mirando los platos, el manejo de los alimentos, la conservación de los mismos, las tendencias, uno puede decodificar mucho de sus comensales y de los habitantes de una comarca. Pero veamos qué dicen nuestros invitados a lo largo del programa. ¿Qué les parece? Recuerden, por supuesto, que están abiertas las vías de comunicación. Los queremos escuchar con sus preguntas, con sus inquietudes. Como siempre, 091-525252 para que nos hagan llegar entonces sus comentarios, sus sugerencias también. Bueno, voy a no dar más vuelta y presento a los invitados. Tenemos el gusto de tener a la profesora María Emilia Pérez Santarcieri, mujer de radio, historiadora y entusiasta en cada acción que emprende. ¿Cómo le va? Bienvenida. Un gusto. Bueno, me alegro, yo también. Tenemos también a Cecilia Pérez, escucha crítica, activa, profesora de historia, historiadora y muy amiga de la casa. Sí. Buenas tardes, encantada de estar acá y con esta linda compañía. Además, tanto María Emilia como Gustavo, es un lujo estar con ellos y contigo también. Muchas gracias, Cecilia. Y al doctor Gustavo Laborde también le doy las muy buenas tardes. Es antropólogo con maestría en Historia y Cultura de la Alimentación. Autor además del libro El asado, origen, historia, ritual. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Un gusto, Gustavo, también tenerte por acá. Gracias por la invitación y también agradezco la compañía. Qué linda charla que se va a armar, ¿eh? ¿Saben que desde que empezamos este ciclo hace relativamente poco de la sobremesa, me animo a decir que en todos fue el tema recurrente, ¿no? La historia de tal comida, la historia de tal plato. ¿Qué nos dice la gastronomía sobre eso? Así que yo les hago la pregunta y espero que me ayuden a responder la pregunta inicial, esta que hacíamos como disparadora, digamos, ¿no? ¿Se puede leer la historia desde la gastronomía de un pueblo, de una región, de una época? Bueno, mucho se puede leer. Yo creo que sobre todo sobre economía y sociedad. No entremos a la política, que ya sería mucho. A ver. Y bueno, justamente, lo más lógico es, si usted empieza a decir que había en una mesa, ya se da cuenta los materiales que se usaban y entonces tiene que pensar de dónde venían y por qué venían. Y después otra cosa, no es lo mismo la mesa de la gente adinerada que la mesa de la gente pobre, ¿no? En general, nosotros los testimonios que tenemos son de la gente adinerada, pero tenemos unos cuantos. Yo le decía a él cuando nos encontrábamos abajo que yo me llevé una sorpresa estudiando la vida diaria en la Edad Media, de ver cómo se comían los conventos medievales. Yo pensé que esos monjes vivían con poquito, pero ¿Sí? más austeros. No eran nada de austeros, ¿no? Por eso estaban gorditos. Eran al revés, con comidas muy opulentas y... Sí, mucho grano, mucha cosa de ese tipo, ¿no? Por supuesto. Pero no eran faisanes como las mesas de los ricos, pero era importante. A ver, Cecilia, Y sí, detrás de cada de las comidas, todo se puede explicar con la historia en realidad, ¿no? Todo, y la comida también. O sea, atrás de las migraciones de los pueblos buscando el alimento desde la prehistoria en adelante, se ve el origen. Y es decir, a mí me parece muy interesante. A mí me interesa muchísimo todo el tema, la culinaria, la cocina, el origen de los alimentos, de dónde vienen, pero además siempre hay una explicación. O sea, es decir, cuando se encuentran las culturas, los continentes aportan ingredientes, de dónde es, o sea, por supuesto que la historia y la antropología, por supuesto también, nos pueden explicar
el origen y por qué comemos así, por qué no comemos de otra manera, y por qué siendo un país con una costa tan privilegiada y tanto pescado, Comemos poco pescado. comemos carne. O sea, todo tiene una explicación. Acá tenemos al especialista en el asado, que es tan importante. Nos va a contar ahora. Después nos vamos a meter, porque es como un capítulo aparte el asado, ¿no? O sea, tiene que ser un capítulo aparte, me parece, y sobre la comida uruguaya como tal. Pero sigo con la pregunta general, Gustavo. Bueno, yo voy a llevar agua para mi molino. Sí, yo creo que en antropología le llamamos, o podríamos decir que la alimentación es un hecho social total que implica, yo diría que casi todos los aspectos de la vida social. Como decía María Emilia, como decía Cecilia, o sea, lo económico obviamente está presente, el mercado, los contactos de mercados a larga distancia, o sea, es decir, el comercio exterior, las clases sociales. Pero yo también creo que, no sé si la política, pero sí lo político está profundamente implicado en la alimentación, ¿no? Claro, claro. Que sí. A ver, por ejemplo. Digamos, en el caso de los países poscoloniales, en particular en América Latina, Sí. Las definiciones, las primeras definiciones concretas de identidades nacionales se hicieron a partir de la cocina. El caso emblemático es el de México. Pocos años después de que se aprobara la Constitución mexicana, cuando todavía no existía ninguna otra institución de tipo nacional, no existía el himno mexicano, existían los recetarios mexicanos. Y ahí ya definían quiénes se sentaban a la mesa de la nación, es decir, quiénes integraban el cuerpo social de la nación, ¿no? Entonces estaban los criollos, estaban los mestizos, pero no estaban los indígenas, por ejemplo. Y eso en el caso de Uruguay también lo tenemos presente. En los primeros recetarios que se publican en Uruguay, en fines del siglo XIX, si se hila fino y si se mira... Hay pocos, ¿no? En el caso del siglo XIX hay 3 nada más, que son o sea, Uruguay es el último de los países que publica recetarios nacionalistas y no lo hace en el siglo XIX como todos. México empieza en 1830. Pero después todos los países, más o menos a su ritmo, todas las repúblicas jóvenes de América Latina publicaron recetarios nacionalistas. El primero que podríamos considerar nacionalista en Uruguay es de 1904, que es la cocina oriental. O casualidad, que 1904. Sin duda, sin duda. Y además empiezan a imponer una retórica nacionalista en los platos de la cocina uruguaya, empiezan a aparecer platos que se llaman a la oriental, a la montevideana. Después hay otro recetario que se llama La cocina económica, que lo publicó Ana Lafone de Wilson, ¿no? Nieta de Samuel Lafone y casada con los Wilson, donde hay un montón de platos que son homenajes también, sobre todo, a los grandes hombres del Partido Nacional. Entonces aparecen los huevos Diego Lamas, las papas Arabia, yo qué sé, un montón, ¿no? Hay también huevos La Valleja, ¿no? Sobre todo honra a los... por eso digo que lo político también está íntimamente implicado y siempre el sistema político va a definir qué comemos y qué llega a la mesa según las clases sociales, como decía María Emilia. Veía, a ver, algunos comentarios de los oyentes. María Luisa dice: también los hábitos alimentarios marcan épocas. Hambrunas de guerra, ollas populares en crisis económicas, opulencias en tiempos de bonanza. ¿No? A ver, podemos seguir viendo ejemplos en la historia. Eso me parece que sería absolutamente enriquecedor. Veamos ejemplos donde se ha mezclado gastronomía e historia, o que una explica a la otra, ¿no? ¿Por dónde quieren empezar? A ver. ¿Quién es el especialista? Hay un libro fantástico de un medievalista italiano, yo tuve la suerte de estudiar con él, Massimo Montanari, que se llama El hambre y la abundancia, ¿no? Son los ritmos que marcaron la historia europea, ¿no? En el caso de América, sin negar que haya hambrunas hay pocas, claro, en el caso de América. Pero en el caso de Europa ha sido hasta el siglo XIX, podríamos decir, ha sido la constante, ¿no? Entonces, sin duda que la abundancia y la escasez han marcado los ritmos de la historia. En América sin duda hay menos, no hay hambrunas prácticamente, por lo menos, y en el Uruguay mucho menos. O sea, claro, el Uruguay, la abundancia de la comida y lo barata que era la carne, ¿no? Tanto en el siglo XIX, como, o sea, era como que el alimento estaba accesible. Siempre. Y con buena calidad de proteínas,
lo que hacía que la gente también fuera más sana, viviera más, ¿no? O sea, no sé si es así, porque el que lo estudió es él, es lo que uno percibe. Igual se mataban por otras razones. O sea, por supuesto, ni que hablar. Quítame esas pajas. Por supuesto. Pero sí, tiene que ver con eso. Sí, bueno, la primera descripción que se hace de un asado en Uruguay, que en realidad esa cita siempre se ha tenido como la primera descripción de los gauchos, la hace con Color Corvo, que es un funcionario de la corona española que viene a trazar la ruta postal por donde va a circular la administración del nuevo virreinato. El virreinato del Río de la Plata es el último que se crea y el primero que se disuelve, dura menos de 40 años. A mí cuando me mencionan el virreinato del Río de la Plata, me da un poco de risa. Para mí no tiene ninguna relevancia. En términos, además, alimentarios, no tiene ninguna relevancia. En términos alimentarios. En lo otro, se empezó a picar. A ver, me gustó. Son pocos años, pero en el marco de la defensa del avance portugués y todo lo demás, no, sin duda, sentido. Por lo menos para este territorio frontera, que era la banda oriental entre dos imperios, ¿no? Sí. Pero tenés razón, duró muy poco. Se fundó en 1776, abarcaba todo el cono sur menos Chile, o sea, era un inmenso territorio, capital Buenos Aires, y se disuelve, deja de tener el virrey en 1810, o sea, 39 años. Muy cortito, Claro. tenés toda la razón. Yo creo que hay muy pocas experiencias colectivas que se puedan Claro, tener es el ahí en intento de los virreinato, Borbones claro. de controlar más la región, pero fundamentalmente por esa presencia de la frontera, ¿no? Que ahí también hay mucha influencia de lo que comen. Claro, exacto, sí. Yo lo que quería terminar con la cita esa, él describe, dice, unos mozos nacidos en Montevideo, que dice que tienen mala camisa, peor vestido, etcétera, etcétera, se juntan sin ninguna excusa para ir al campo y dice que atan una vaca, le sacan la rabadilla, la pican por el lado de la carne, la asan mal y media cruda se la comen. Dice así, Hace ¿no? todo el proceso de la descripción Exactamente. desde cómo matan a la vaca. Termina esa Sí. cita diciendo que que los habitantes de la campaña del Río de la Plata tienen un acceso enorme a la carne, y dice al final: venga el gacetero de Londres a espantarnos con la cantidad de carne que se sirve en la mesa del rey, ¿no? Es decir, los gauchos en el Río de la Plata comían mucho más carne que el rey de Inglaterra. Claro. Que la abundancia, a mí me hace acordar las quejas de Ponsonby cuando lo mandan a mediar entre la guerra entre el Imperio del Brasil y las Provincias Unidas del Río de la Plata, que iba a Río, iba a Buenos Aires, hablaba con el emperador, hablaba con Bernardino de Rivadavia. Cuando estaba en Buenos Aires se quejaba amargamente de que no se podía hablar buen inglés ni ver buen teatro. Las cartas de Ponsonby dicen que lo único bueno, y que el clima cambiaba 20 grados el mismo día, había frío como es el Río de la Plata, pero lo único que se podía era comer buena carne, es lo que señalas exactamente. Y a ver, ya que nos estamos metiendo en lo que tiene que ver con Uruguay en particular, ¿ustedes dirían que con nuestros jóvenes 200 años, yo sé que hay alguno que capaz que hasta le molesta la pregunta, pero ¿es importante, es relevante? ¿Tenemos una cocina nacional como tal? ¿Es importante tenerla? Bueno, supongo que es importante tener siempre un emblema de cada uno de los aspectos de la vida, ¿no? Así como tenemos un escudo, un himno, pero tampoco no se deben forzar las cosas, porque él es el especialista y dirá, acá evidentemente, primero hoy juntamente conversamos antes de entrar, según la época, usted encuentra estos usos, estos otros usos, estos otros usos. Entonces, ¿cuál es la nacional? ¿Aquella que comían esos gauchos o lo que estamos comiendo ahora? ¿No? Entonces yo creo que hay que hacer una síntesis de todo eso, mejor dicho, ir mostrando, y además sobre todo, lógicamente, el aporte de toda la gringada que viene, que eso va a cambiar enormemente la manera de comer. Además le digo una cosa, yo en mi propia vida, cuando era chica vi que se comían cosas de otros países. Hoy parece una gran novedad que vienen los chefs o que hablan por la radio. Ay, ¿cómo a esto que lo hacen en Tailandia? Bueno, no les digo que en Tailandia, pero aquí, yo qué sé, me acuerdo mi padre siempre de broma, cuando mi mamá decía, ¿y hoy qué comeremos? Y él le contestaba siempre lo mismo. Esperen, ¿cómo era una comida catalana? Bueno, esa comida catalana, yo jamás la comí acá, nunca más. Un día en Francia veo que dice eso y entro y lo que ofrecían no tenía nada que ver
con lo que mi Con tu padre recuerdo. decía. No, porque además busqué después las recetas catalanas, porque eso también está la adaptación que hacen. Claro, en la cada adaptación, lado de por cada- incluso por los ingredientes, Claro, ¿no? Por claro. esa receta que se traía como inmigrante, pero claro, después Y además encontrarse acá después con un las panorama que era... mezclas, las Exacto. mezclas. Los italianos del norte traen el fainá y los del sur traen la pizza y nunca Sí, los comemos. y no- nosotros un lo comemos momentito. juntos. Y nosotros- o sea, hacemos No, la y no pizza. todos los del norte. No, digo, los Pero genoveses, una lo que... parte- Ahí está, o porque sea, hay lugares en Italia que no conocen la alfainá. no, claro, y en el sur de Francia también hay fainá, o sea, Sí, porque, pero hay La lugares- pizza al caballo podemos decir que será auténtica. o porteña también, porque seguramente esa mezcla se dio en Buenos Aires también, ¿no? Porque también compartimos mucho, digo, esa pelea. Bueno, ahí ridícula tenemos ese tema también, de quién ¿no? inventó algo, digo, en realidad es la misma cultura y Pero la es misma claro, manera de comer y recibimos los inmigrantes de los mismos lados. O sea que, pero yo estoy de acuerdo con lo que dice María Emilia, más allá de que Gustavo dirá, de que la cocina uruguaya, digo, muchas cosas son en realidad adaptaciones, pero que los platos vienen y que la presencia de los inmigrantes es muy fuerte, y a partir de la Guerra Grande, la cantidad de europeos que, por Montevideo era una ciudad tan europea, y los europeos nos trajeron la música, las costumbres y la comida. O sea, la comida es fundamental, es lo que somos lo que comemos, como se dice. Pero Pone creo que decía en la primera sobremesa que tuvimos, decía, creo que identificaba 3 cosas así como que podíamos tener algo de 100% uruguayo. Uno era la caruso, pero después, y la forma de la torta frita, ni siquiera la torta frita, era la forma de la torta frita. Ni que hablar que quedaba totalmente descartado lo que es el dulce de leche, ni que hablar más allá de la Hay disputa en con el todos Río de la lados, Plata sí, sí. y en todos lados. Y el chivito, que dicen que se inventó Bueno, acá, pero- el chivito. A ver, Yo Gustavo. me quedé con la pregunta. No, que pero hiciste. la pregunta, sí, sí, porque sí. Hay un sí, ahí montón se de venía, temas sobre ahí se venía Hay la un montón de polémica, temas, ¿no? hay un En montón esta de Una mesa. diversidad de platos. Claro, sí. Primero, preguntaban si era necesario o si tenemos una cocina nacional o uruguaya. Los recetarios en el siglo XIX fueron un reflejo y una función de la construcción de las nacionalidades. Yo diría en todos los países postcoloniales de América Latina, pero también lo vamos a encontrar en la India, por ejemplo, ¿no? Claro. Lo que buscaban era, digamos, una cohesión interna, podríamos decir, ¿no? Esos recetarios tenían estaban dirigidos a los habitantes de el país, ¿no? Y definir la singularidad de esos pueblos, que eran muy parecidos entre sí. En América Latina es un caso muy notorio. Teníamos que distinguirnos. Eso es en el siglo XIX, pero en el siglo XXI, y como lo preguntaste, fue lo que me lo sugirió, necesitamos tener, bueno, lo que va a pasar es que las cocinas van a ser una necesidad turística para atraer al destino turistas. Es el caso de la cocina mexicana, el caso de la cocina peruana, claro. y ni que hablar de la francesa o la tailandesa, que son ¿Te sobre gustó todo lo de Tailandia? Claro, pero es que Tailandia justamente es el país que empieza con un concepto que se llama gastrodiplomacia, que es por el lado de la diplomacia blanda, tratar de atraer turistas, ¿no? A partir de la comida. cocina. Sí, sí. ¿No? Entonces, por eso en Tailandia surge este movimiento de la gastrodiplomacia, que después va a ser muy utilizado por los diferentes países. La marca País de Uruguay también la utiliza. Los vinos, la carne, claro. ¿no? O sea, Pero bueno. entonces, responden a necesidades históricas diferentes la definición de las cocinas. Lo que pasa es que además hay como 2 movimientos ahí en ese sentido, hay como 2 movimientos que pueden ser contradictorios, pero que quizás permanezcan, ¿no? Por un lado, la globalización y lo que nos permiten hoy los medios tecnológicos hace que la cocina, o sea, uno puede, si quiere, hacer un plato del país que prácticamente Sí, se le ocurra, ¿no? sí. Pero por otro lado está esa necesidad de diferenciarse y de rescatar esos sabores. Sí, ¿no? lo que pasa es que también, De como el turismo, origen, entonces. la nueva tendencia del turismo es a la experiencia única. El turismo ahora es experiencial, sobre todo. Entonces, lo que busca es que lo que comas en un lugar, más allá que lo puedas reproducir después cuando llegues a tu No será nunca casa, igual. no será nunca igual. Claro. Es la experiencia repetida. Porque es como lo viviste ahí. Claro. Chau. Pero por otro lado, esa idea de cuáles son los platos uruguayos, y Grompone diciendo estos son los platos uruguayos, a mí me parece que está mal enfocado el asunto así. Sí. A ver. Porque
yo lo respondía en la pregunta que nos mandaron, ¿no? A mí me perturba cuando me preguntan, ¿hay cocina uruguaya? Bueno, ¿alguien duda? Me gustó esa respuesta que nos mandabas en la previa. Me perturba la pregunta. Claro, ¿alguien duda sobre la existencia de el teatro uruguayo, la literatura uruguaya, el fútbol uruguayo, la pintura uruguaya? ¿Por qué la cocina? ¿Por qué en el caso de la cocina sí nos trae problemas? Está buenísimo, es cierto, porque todo lo otro también tiene influencia europea y de todos lados. La lengua. Seguro. Y ahí no se nos ocurre, ¿no? De decir, no tenemos... Yo creo que porque la cocina es como el último lugar de un paradigma que hace más de medio siglo que está superado por la antropología, que es el difusionismo. Tratar de explicar las cosas a partir de un único centro, además de origen, ¿no? Esto, ustedes lo conocen mejor que yo, Marc Bloch lo planteaba en el mito de los orígenes, ¿no? Él dice... el origen no explica el desarrollo de las cosas. Claro. Una bellota no es un roble, no es una encina, ¿no? Una cosa es la semilla y otra cosa es el árbol. Para que se desarrolle el árbol tiene que haber otras condiciones, de suelo, de clima, etcétera, ¿no? Lo mismo pasa con la cocina. Entonces, me parece, porque, por ejemplo, ningún francés, español o italiano se va a preguntar ¿de dónde es el vino? El vino, para empezar, si quieren hoy, en términos de nacionalidades, es iraní, pero su desarrollo se va en el Mediterráneo. En el corpus de la cuina catalana, en el corpus de la cocina catalana, aparecen los canelones, que todo el mundo sabe que son italianos, y ellos sin ningún complejo, como los comen. Los usan de fiesta nacional. Claro, el día de San Esteban es lo que se come, como lo tienen tan incorporado a su cultura, no tienen complejos en incorporarlo a su corpus de cocina. Entonces, no tiene mucho sentido pelear. A mí la salsa Caruso se habrá desarrollado en Uruguay, será un invento, entre comillas, uruguayo. En realidad es una variación de las grandes salsas francesas. Claro, que todas son con crema doble. Claro. O sea, que tampoco es, qué innovación. Pero lo que cocinamos día a día, lo que comemos día a día, lo que hace generaciones y generaciones que venimos preparando y comiendo, nosotros lo reconocemos como nuestro, ¿no? Entonces nosotros podemos, yo les digo, zapallitos rellenos, niños envueltos, pastas, pizza, fainá, etcétera, ¿no? Y lo reconocemos como nuestro. ¿Cuál es el origen? ¿Es relevante el origen? Claro. Bueno. Es como curiosidad, ¿no? Claro. Es una curiosidad. Es una curiosidad. Bueno, yo siempre aprendo con él, siempre. Las convenció entonces juntos. que tenemos que simplemente convencernos y reivindicar que... Es cierto. No, pero tiene razón cuando en el ejemplo con las otras disciplinas, claro, artes y demás, es clarísimo, ¿no? Porque si tenemos influencia de todo... En esos otros, en la literatura, en el arte, en la pintura, ¿no? No lo distinguimos. Y acá ¿por qué necesitamos dudar en cuanto a lo que comemos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que yo creo que esto es un poco más general. Yo creo que buena parte de la identidad uruguaya está en negar la identidad. Claro. Es como que se afirma en su negación, ¿no? Eso sí. Una cosa rara que hacemos los uruguayos. Los españoles también lo hacen bastante esto, ¿eh? Los españoles además tienen las regiones. Auto-odio le llaman eso. Claro, es como la cultura de el crisol de razas, ¿no? Tú lo mencionás en tu tesis, puede ser, que viene muy influenciado de eso. De que en todo tenemos que sentir eso, que somos de... Yo lo que pasa es que discuto bastante la idea de crisol de razas, porque en el caso de la alimentación, me parece que capaz que con mayor elocuencia que en otros ámbitos de la cultura, es muy notorio unas influencias de larga duración, de origen indígena y yo diría más precisamente misionero. Por ejemplo, la bebida más consumida de los uruguayos, aunque se comercialice en estado sólido, es la yerba. Y si vemos lo que escribían los higienistas de fines del siglo XIX, o lo que aparece en los recetarios de fines del siglo XIX, todos aseguraron que iba a desaparecer el mate. Y sin embargo... Que iba a desaparecer. Sí. Y sin embargo... Hay una crónica que dice, van raleando las huestes de mateadores, ¿no? Miren. Y sin embargo los uruguayos andan con el mate a cuestas por donde sea, ¿no? Y ahora incluso que no se puede compartir también, absurda, no ha cambiado. Sí. Y en el caso del consumo de carne, la orientación ganadera, y están los estudios de Moraes en este caso, ¿no? María Inés Moraes, la historiadora. Una historiadora económica que trabaja específicamente estos temas. La orientación ganadera del Uruguay es también un legado de las misiones. Entonces, y además, otra cosa, si leemos lo que dice Félix de Azara, por ejemplo, para 1799, dice, asan la carne a la manera de los charrúas. Bueno,
cómo asaban la carne los charrúas. Bueno, no lo sabemos del todo, pero Pero lo cierto es que Sara conoció a los guaraníes y a los charrúas y cómo comían, y él describe, o sea, Sara es un testigo de un momento. claro, hasta el siglo XX el asado se hacía en Vertical. un palo, En cruz. vertical, claro, en un palo. Después vinieron los asadores de hierro, ¿no? Las parrillas. Las parrillas son una innovación del siglo XX, ¿no? Urbano, es el asado urbano ese. Claro. ¿No? Entonces él dice, asan la carne al estilo de los charrúas. Dice otra cosa. Dice, no comen legumbres ni verduras y se burlan de quienes sí lo hacen porque dicen que comen a la manera de los caballos. Otro hábito de larga duración entre los uruguayos que Ensalada, con los vegetales tenemos algún problema. Sí. Sobre todo el día que hay asado. Las señoras que hacen las ensaladas y después les quedan. Ya seguimos en esta sobremesa, en esta preciosa sobremesa de hoy que está dedicada a la historia detrás de los platos. Y para eso invitamos a 2 historiadoras y un antropólogo para poder hablar de la historia detrás de cada plato. Perdón, Aclaración. yo no soy historiadora. Profesora de Soy historia. profesora. Yo también, somos profesores Las de dos historia, profesoras. dedicadas a la docencia Tienen básicamente. razón. A ver, hemos hecho un poco de investigación, pero Sí, nos bueno, declaramos profesoras. Se declaran No profesoras, historiadoras. reivindican... No nos inventamos títulos. No, está bien, vale la aclaración. Cecilia Pérez Mondino, María Emilia Pérez Santacieri y Gustavo Laborde son nuestros invitados en esta sobremesa, hoy aquí en los estudios de Radio Mundo. ¿Se puede leer la historia de un pueblo, de una región, de un país a través de su gastronomía? Esa era la pregunta disparadora de esta sobremesa y que les planteábamos hoy más temprano. Veía algún mensaje, ¿se acuerdan que decíamos, bueno, acá claro, las hambrunas en América Latina en general no pesaron, ¿no? María Luisa apuntaba, decía, la hambruna de la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron determinantes en múltiples casos de migración europea hacia el Río de la Plata. Por ahí le encuentra la vuelta, ahí se podría ver. No solo de las guerras, digo, las La migración que siempre se dio, ¿no? La gente que se va es por... La crisis de la papa en el caso de Claro, Irlanda. ¿qué te ¿no? parece? En 1848 es toda una época de hambre. La crisis en Irlanda, que todos los que se van a Estados Unidos, digo, Sí, siempre sí, hay... sí, sí. Siempre. Pero marcó de alguna forma la migración de la Primera y de la Segunda Guerra en cuanto a el hambre, por decirlo, a ver, venían con obviamente con muchas más necesidades y con... Pero no vino tanta gente. Sí, cuando no, la guerra. pero de cualquier Tampoco. manera hay Sí. testimonios. Yo me acuerdo de aquel pintor Sarlos, ¿te acordás? Sí, cómo no. Sarlos De dice origen que húngaro, su ahí familia. está. Él vino con su madre y una tía o 2 tías, no sé. Y dijo que cuando veía las latas de basura con lo que se tiraba, estaba asombrado. Esa es una muestra clara Eso también. eso sin duda, que la abundancia que había acá contrastaba con las penurias que habían pasado en Europa, eso sin duda, pero no sé si particularmente cuando terminan las guerras es cuando por hambre, creo que vienen por Sí, otros sí, motivos. sí. Por muchos motivos. Por muchos motivos, pero digo, era mucho más importante la migración del siglo XIX, del fin del siglo sin XIX, duda. que la después de la Primera Guerra. Ahí Sin duda. durante la guerra se detiene porque están los submarinos alemanes, pero después vienen en grupos más pequeños, ya no son grandes oleadas de migrantes, pero sí, siguieron viniendo y después la segunda también, sí. Después teníamos preguntas en torno al asado. A ver, por ejemplo, formas del asado. Recién describías la de los charrúas, Gustavo, ¿no? Bueno, no, describía lo que decía Azar. Lo que decía Azar de cómo veía que lo hacían los charrúas. Pero Sara no decía cómo, decía que asaban como los Que charrúas. asaban como los charrúas. Claro. Pero después, ¿qué se sabe en torno a las diferencias? Está claro lo que decías en Montevideo, ¿no? El asado urbano con el parrillero ya más. Pero, por ejemplo, ¿siempre fue asado con cuero en campaña? ¿Qué tipo de cortes se buscaban? ¿O cómo se hacía todo? A partir, o sea, básicamente lo que disponemos son de crónicas, ¿no? La arqueología uruguaya todavía, si bien ha hecho hallazgos muy importantes y muy relevantes, y ahora hay una línea de investigación a partir de que la está llevando adelante Roberto Braco, a partir de los cerritos
indios y una hipótesis de que procesaban una gran cantidad de totora ahí y que sería una base alimentaria. Todavía no tenemos demasiada información. La arqueología es una disciplina muy cara, muy costosa. La prehistoria uruguaya además es muy amplia, o sea, los charrúas son una partecita, ¿no? Pero hay muchos miles de años para atrás y muchas otras grupos que habitaron nuestro territorio. Lo que tenemos son crónicas del siglo XVIII, muy poquito al final, y del siglo XIX, y lo que describen es más o menos lo que nosotros conocemos, es decir, por ejemplo, lo que dice con color corvo, que le sacan la lengua. Imaginemos, esas son vacas que son vacas alzadas, o sea, son animales salvajes, ¿no? No son esos Hereford gorditos que vemos en el ganado criollo. Claro, ganado criollo, flaco, buen cuero, pero con carne más fibrosa. Sí, hay un rodeo que se mantiene en la Fortaleza de Santa Teresa. Sí, cuando las exposiciones rurales del Prado, siempre algunos traen. Yo he buscado con mis alumnos ver ganado criollo, a ver cómo era, porque es más chiquito, ¿no? Es diferente. Los cuartos traseros son huesudos, flacos, no son esos animales que en realidad son producto del desarrollo genético, ¿no? y ganadero. Entonces, imaginemos, ¿no? Son animales además duros, no son tampoco. Entonces, lo que cuentan las crónicas es que a veces le sacan la lengua, otras veces el matambre, a veces la rabadilla, pero claro, si tenés solo un cuchillo, ¿no? Para despostar un animal de esos, necesitas sierras, hachas, etcétera, ¿no? O sea que esas eran las piezas más accesibles para los gauchos. También, por otro lado, nosotros no tenemos estudios arqueológicos en Uruguay, pero sí para Buenos Aires. Lo que se encuentra es una cantidad de 9-1 de huesos hervidos, ¿no? Entonces, porque nosotros, claro, estamos muy influidos también por la mirada de los ingleses, sobre todo, que buscaban más el color local, ¿no? Entonces describían lo que más les llamaba la atención, que eran los asados. Pero si vemos también la producción iconográfica del siglo XIX, vamos a ver muchas veces que al lado de los gauchos está el espetón con la carne, pero también la olla, que le llamaban la morocha, que es la olla de hierro de 3 patas, donde hervían. Entonces comían mucho hervido también, no era únicamente asado. Y lo comentábamos con María Emilia a la entrada, la descripción que hace con un celo documentalista y etnográfico Larrañaga cuando va a ver a Artigas, el diario de en 1815, claro, de Montevideo Paysandú. Él describe una variedad de platos que se comen sobre todo en las casas de campaña, que entran los pollos, los patos, los hervidos. Él dice en un momento, y los zapallos y los boñatos y otras cosas que antes creíamos que no se comían, porque en realidad antes del diario de Larrañaga lo que veíamos era la parte, fue a visitar Artigas, pero mirando estos otros asuntos, ¿qué comía la gente? Descubrimos una realidad distinta a lo que pensábamos. Total, lo de los zapallos, en un momento dice, todo fue sazonado al estilo del país, 2 puntos, en todo entró el zapallo. ¿No? El zapallo al rescoldo era como el pan de los gauchos. O sea, que se consumía mucho, ¿no? Sí. También apunta la poca variedad de cubiertos que hay, ¿no? Básicamente, claro, mano, cuchillo. Sí. Cuando hay alguna cuchara lo menciona, tenedores no aparecen. Entonces, no es tan acotada la comida del rural del Uruguay, ¿no? Era un poquito más diversa. Pensaba en lo que había comentado Cecilia al comienzo de por qué solamente y la exclusividad con el tema de la carne y por qué nunca en nuestra historia se nos dio más por el pescado, ¿no? Por la abundancia que tenía la carne, o sea, era tal la abundancia que ni siquiera había necesidad están de mirar las historias de inmigrantes que llegaron pensando en poner una pescadería y que rápidamente al llegar los paisanos le decían sacate eso de la cabeza porque te vas a fundir, porque la gente no comía pescado o comía poco, ¿no? Más allá de que esos inmigrantes italianos o gallegos o lo que sea mantenían su costumbre y comían pescado. Yo cuando era chica, mi papá 2 veces por semana traía pescado de la feria porque había de alguna manera algo de los ancestros, pero los uruguayos prefieren la carne. Ahora eso ha cambiado en los últimos años, porque también los médicos te mandan comer pescado. No, sí, algo de eso hay. Bueno, ¿y ustedes cómo se llevan con la cocina? Yo muy bien. ¿Sí?
Ahora, obviamente, en la situación de la vida en que me encuentro, ya no cocino tanto como antes, porque antes tenía hijo, marido y todo lo demás. Claro. Y uno cocina para uno, pero cocina para los demás. Es un acto de amor. Y, Cocinar es y un ahora, acto de amor. para uno le da menos paciencia, ¿no? Pero de cualquier manera me llevo bien, porque además... Mira, yo vine a este programa porque me dediqué toda mi vida a historia y me gusta mucho la comida. María Emilia, la profesora María Emilia Pérez Santacieri vino con una receta que nos va a contar después, ¿no? ¿Qué le hace para el cumpleaños? ¿Cómo es eso? Para mi cumpleaños me la... ¿Es como autorregalo? ¡Claro! Me encantó. ¿Papas rellenas? Papas rellenas. Porque antes era un plato bastante común. Hoy en día ya no lo es. Encontré un solo lugar en el barrio de Palermo que lo hacían, pero nadie lo hace a la manera como lo hago yo, porque cortan la papa al medio. No, yo tomo la papa entera y la horado, y después la lleno de salsa blanca espesa con lomito, y entonces después en una salsa con mucha cebolla y zanahoria nada más y tomillo, ahí voy echando con caldo o agua, lo que sea, y se va cocinando. Y allí te dejé dicho que con lo que saco de adentro... Ahí tenemos para los oyentes, para que si están interesados en tener el detalle, bien, después sin probarla ahora el fin de semana, por ejemplo. No tienen por qué esperar al cumpleaños. Que la prueben el fin de semana. Ahí en las redes sociales van a tener todo el detalle de, como dice la profesora, tiene que hacer. Escuchá, y una cosa bien de época también. Con la papa que saqué, también la puedo echar allí y cocinar con la salsa. O se puede hacer aparte, frita, con una carne. Pero una cosa que yo no puse ahí, y que es verdad también, que la crema, la salsa blanca, bien espesa, lo que me sobraba también hacía croquetitas. Claro. Se aprovecha. Y las croquetitas, escuchá, cuando yo era jovencita, mi niñez... Tú ibas a los casamientos y en todos los casamientos siempre. Lo típico eran las croquetitas. ¿Sí? Las croquetitas volaron, ya no existen más, pero eran deliciosas. Pero vas a España y está lleno de las croquetitas por todos lados. Sí, pero acá no. Acá era cierto, lo típico. Sí. Unas croquetitas pequeñitas de salsa blanca con lomito. Cecilia, ¿en tu caso? ¿Cómo te llevas con la cocina? A mí me encanta, yo es una de mis pasiones. Una gran cocinera. Sí, a mí me gusta mucho cocinar, dar clases de historia y cocinar son las dos cosas que más me gustan, y cocino todos los días, no tengo ninguna pereza, decir, creo que es más lindo cocinar para otros, que es un acto de amor, realmente la cocina, pero yo cocino para mí sola sin problema ninguno, yo cocino todos los días, me gusta inventar, crear. Es decir, sí, me gustaba mucho. Lo que pasa es que la pandemia lamentablemente nos ha cambiado a todos mucho la vida, ¿no? Yo siento mucho esa falta de los amigos viniendo a comer, porque yo... ¿Te gustaba hacer como el ritual de tenía unos que venían todos los martes, o sea, todos los martes ya sabían que venían a comer a casa. ¿Y todos los martes le hacías un plato distinto? Sí, y además a mí me gusta hacer esos inventos que yo cuento ahí yo le llamo temáticas, o sea que si hay una amiga se fue y le hice comida peruana, le hice un ceviche y le hice una causa limeña, como para que ya se fuera ambientando. Y otros que se iban de viaje a Italia les hice comida toscana, y yo qué sé, y a mí me encanta eso de inventar y de copiar, y bueno, y cuando uno viajaba en aquella vida, como yo decía que teníamos antes, yo me traía siempre recetarios y o sea, libros de cocina típica de los lugares. Todo el tema, y sí, y yo prefiero comer lo que cocino yo. Pocos lugares me gusta ir a comer, porque salvo Sabarín, que a los dos los he llevado, ¿sí? Porque ellos van con la naturaleza. A mí me gusta mucho eso de que, cuando yo te puse que la pizza de berenjena es de verano, porque la berenjena y el tomate son de verano. Ahí te adelantaste, ahí tenemos la receta. No es que no los puedas conseguir, pero en realidad la berenjena se terminó ahora. Yo como compro en las granjas orgánicas, ahora ya no hay berenjena, son las últimas y ya está. Y el tomate seguimos teniendo porque es invernadero y todo, pero en realidad no tiene el sabor que tiene en febrero el tomate. Entonces, bueno, ese lugar que yo los invité a los dos a comer en algún momento, van con la naturaleza. No solo por un tema de ahorro, de que es lo que abunda y que es más barato, sino también por un tema ideológico, de que tenés que ir. Entonces, bueno, de los pocos lugares que voy, acá en Montevideo. Y después tengo otro en Solís, que es un restaurante armenio que me encanta. Y después, para de contar, no voy a ningún lado. Ha aparecido, creo, en algún comentario. ¿Cómo es el nombre del restaurante? Garni. Una maravilla. Garni, así es, con comida del Medio Oriente, son armenios, cocinan muy bien, el mejor hummus.
es el de ellos lejos, o sea, sí. Bueno, ¿y la receta? ¿La receta de la pizza? La receta es una receta que me... O algún pique así que tengamos que tener. Después los ingredientes aparecen después en detallado. En realidad es una amiga hace años, me dijo que la hacía y yo la empecé a hacer cuando mi sobrina era chiquita, que le gustaba la berenjena, porque no te creas que los niños después te dejan de comer las verduras. O sea, y es muy fácil y lograr que a un niño le guste la berenjena es un éxito total. Hasta los 5 o 6 años, hasta que van a la escuela, después empiezan a ponerse macacos los niños, ¿sí? con los gustos. Pero es muy sencilla y es riquísima. Y no tiene masa, es solamente la berenjena, la cebolla, el tomate crudo. Y después después de 40 que se puso marroncita la berenjena que está cocida, ahí le pones orégano y unas tiras de mozzarella, si es mejor mozzarella de verdad o si no. Y ya está. Buenísimo. Gustavo, ¿cómo te llevas con la cocina? ¿Cocinás o no? Sí, yo vivo solo, me cocino 2 veces al día, por lo general, el almuerzo y la cena. ¿Y lo disfrutás o es bueno, porque tenés que hacerlo? Lo disfruto, sí. No me pesa. Y tengo barras de amigos y bueno, por lo general me recae en mí el cocinar. ¿Sí? Sí. ¿Plato así exitoso, más solicitado? Por los amigos y son o los asados o los platos de olla, ¿no? La última que hice fue una fabada. ¡Ay, qué rico! Sí. Al estilo asturiano con... Pero las fabas no las conseguiste. No. Lo hiciste con habas. No, lo hice con porotos. Lo hice con porotos. Allá tienen, en España hay unas que son las del barco, que son unas grandotas así, son en septiembre, de Ávila. que es la época de las habas de acá, que no son las habas de allá, pero nada que ver la fabada hecha con las habas verdes, es otra cosa. Sí, no, y tampoco no está el lacón, hay un montón de cosas que son difíciles de encontrar. Qué rico. Pero tengo un amigo carnicero que me provee de buen género, como le dicen en España. Esos datos quiero. Siempre es bueno tener un buen amigo carnicero, claro, que es fundamental. Eso es lo que decía el primer crítico gastronómico de Uruguay, Hugo García Robles, decía, hacete amigo del carnicero. Tiene los mejores piques. Y después, en el asado, punto de la carne. Y yo soy... Porque como los gauderios. A puntos. Medio crudo se la come. Bueno. Jugoso. ¿Medio crudo? Sí. Ven, los que saben dicen que es como hay que comerla. Creo que estamos como volviendo. Creo que antes le daba repelús a los uruguayos que hubiera sangre. Que no es sangre, pero bueno. Sí. Juguito rojo. Sí, el juguito rojo, ahí está. Sí. Pero creo que ahora, en realidad, hay un proceso de gourmetización que es, por lo menos, bastante global, ¿no? Entonces, a partir de los 90, y creo que, bueno, Uruguay también entró en eso y ahora ya tenemos una visión más crítica digamos, comemos con una visión más crítica, ¿no? Buscamos mejores ingredientes, que sean de temporada. Pero a nosotros el proceso de gourmetización, como dijiste, nos llegó bastante después, ¿no? ¿No lo ubicás que en los últimos 10 años? No. ¿Más para atrás? Ya. No, en los 90, sí. ¿Sí? En los 90 empiezan a llegar cocineros de otras partes del mundo que antes habían llegado, en los 60 o antes, pero en los 90 empezamos a conocer la pizza redonda de los italianos, que no necesariamente tiene que tener salsa de tomate, que arriba puede llevar berenjena, rúcula, esas cosas son de los 90, no las conocíamos antes. No conocíamos ni la rúcula. No conocíamos la rúcula. La rúcula, sí. Y después le poníamos a todo. Cuando descubrimos la rúcula, le poníamos a todo rúcula. No, porque además crece con mucha... Sí, muy fácil. Entonces, sí. Pero sí, es a partir de los 90 eso. Ya que los tenemos acá los tres en el estudio, ¿qué les pareció la galería que los recibe? ¿La recorrieron? Sí, cómo no, sí, bueno, yo ya sabía porque ustedes siempre hablan del asunto, pero está. ¿Identificaron algún artista? ¿Qué les parece el cuadro que nos acompaña acá? Veníamos un poco apurados porque allá... sí, estaban sobre la hora. En la entrada del hotel, entonces no pudimos mirar. Ahora no después. Estábamos para la contemplación estética. ¿Y cómo fue eso? ¿Se juntaron abajo? ¿Coincidieron? Yo traje a María Emilia, que somos vecinas. Y además yo soy el chofer oficial cuando se puede. Y encontramos a Gustavo abajo. Ellos se encontraron. Claro que Cecilia fue alumna mía. En el IPA. Así que ahora me empiezan a subir los años a mí. Se lo saca y a mí. Era mi profesora de didáctica en tercero del IPA. Era un año difícil que fue el año 73. Liceo Rodó.
Y después, como las vueltas de la vida, como Y siempre nos seguimos siempre viendo se viene. por una cosa o por otra, porque los profesores de historia te encontrás. Claro. después, Siendo colega. Claro. y presentaciones de libros y esto y el otro. Y ahora hace unos años que nos veíamos con una barra que comíamos todos los jueves, pero Exactamente. también eso se interrumpió por la pandemia. Pero también la comida los reunía, entonces. También, sí. Sí, sí, sí. ¿Son de sobremesa? Bueno, solamente ahí. Yo en Sí. general en mi casa no. No. En mi casa no. Siempre tuve tanto que hacer que terminé de comer, me levanté. Ya. No, cuando estás, es decir, yo siempre digo, cuando uno come con otro o con un grupo, Claro, ahí pero- comes sí, más, porque comes ¿no? Repetís, comes más, charlas más, comes postre, comes café y ahí da para conversar, sí. Ahora, cuando uno come solo, yo qué sé, es distinto. Les iba a preguntar, hablando de años en la tanda lo charlábamos, eso de los olores y cómo los marca a uno. María Emilia, ¿cómo era lo del el aroma ese que sentía en la niñez del aceite En las calles se de sentía oliva? el olor al aceite de oliva. Y yo cuando llegué a Córdoba, justamente, imagínense, yo qué sé, fue un galé que fui desde que era niña ahí, fue como 40 años después, o no sé. Sin embargo, sentí el Reconociste olor. el aroma. Y dije, sí, sí. ¿Y por qué se había interrumpido por la guerra, decían? Claro. O sea, porque lo damos como un nuevo Y yo- boom de los últimos años del aceite porque de antes oliva. no, pero- no se hacía Bueno, porque aceite de ahora oliva acá. Claro, Claro, ahora se plantan los olivos, tiene o sea, esa también gran es un ventaja, cambio. ¿no? Eso es un cambio, Eso sin es un duda. cambio y además es muy bueno el aceite uruguayo, es excelente Sí. y hay una Una variedad, variedad de gente impresionante. pero antes era solo importado, se importaba de España, Y ahí fue cuando se fundamentalmente de cortó Italia, y después se cortó cuando la guerra y además después acá vino también todo un periodo en que se trataba de fabricar acá todo lo más posible. Sustitución de Claro, importaciones. la sustitución de importaciones que importaciones. se dan en toda América, pero y en el Uruguay particularmente en el segundo vallismo, ¿no? Después de la guerra. Entonces, bueno, se empezó a fabricar, el segundo vallismo fomentó lo que se llamaban cultivos agroindustriales, que era plantar cosas que fueran materias primas para la industria. Se subsidiaba a esos agricultores para que plantaran. Entonces ahí aparece el aceite de girasol, de maní, de lino, en fin. Hay un recetario que mandó a realizar, es curioso porque es ANCAP, lo manda a hacer, que es el recetario del maíz, ¿no? Dice, es un recetario en cuya base se encuentra el maíz, creo que es así el título, no me acuerdo bien, que es el germen del Crandon, porque lo hace la Escuela del Hogar. Les va muy bien con ese recetario, eso es del 56, si no me equivoco, 57. En el 58 sale el recetario del Crandon, que cumplió 60 años hace poco. Les va muy bien y a partir de ahí empiezan a hacer el manual del Crandon. O sea que lo hacen los mismos que de Crandon, De la Escuela del Crandon. Hogar de Crandon. La Escuela de Hogar del Crandon, y entonces ahí se les prende la lamparita y dicen, vamos a hacer un manual. Y que el manual del Crandon, a ver si vos, los que sabes mejor que yo, no tiene una sola receta que tenga vino. Alcohol, claro, alcohol, porque eran metodistas. No, claro. Claro. Bueno, en los 90, Ahora sí, en los sí. 90 Ahora ellos le piden permiso porque la receta de Zamballón, que lleva vino, era sin vino. Y le piden autorización al Kendall, que es un instituto de cocina que también es metodista, que es muy importante en Estados Unidos, y los autorizan. Y en los últimos recetarios, yo estuve justo hace 2 días en el Crandon con ellos, y les dije, después tiraron una chancleta, porque ya en las últimas ya aparecen las copas de vino y bueno, platos que son, porque claro, el Crandon es muy sobrio, la comida, ¿no? Sí. Es muy sobria. No hay lugar para el hedonismo, pero ya en las últimas ediciones, ya se Está permiten. más ayornado a lo nuevo. Sí, y además fotografías. Yo claro, tengo más. mi libro de Crandon es de cuando yo estaba en tercero de liceo, o sea, de 1965, ahí lo tengo, o sea, el mismo, así que no tiene nada de alcohol. No, claro, no tiene. ¿Ibas al colegio? Yo fui a Crandon, sí, a escuela, liceo. Ahí está la diferencia, dice Crandon, Sí. no el Crandon. No, el Crandon ni al Instituto Crandon, al Crandon. Ahora, lo que tú decías del aroma, que yo hice señalar eso, Sí. tiene un componente mucho mayor que lo que pensamos en la comida. Sí, Claro, ni que hablar. Y por ejemplo, fíjate, ella mencionó uno de los restaurantes que le gusta. Yo voy a mencionar otro que me gusta a mí, que es Subar. Yo Somos entré. dos. No, sí, tres también, ¿Sí? su bar es Somos mucho más que dos. maravilloso. Porque su bar es bien uruguayo, como dice. Sí, Bueno, sí, mira, sí. ahí yo siempre iba y comía unos pasteles muy ricos de, yo qué sé, de atún, de esto, del otro. Un día caí en jueves. ¿Para qué? Abrí la puerta y dije, el olor que había en mi casa cuando hacían pasta, el olor al tuco delicioso.
Y Sí, los aromas son fundamentales. de ahí en más los jueves es una fija. No, siempre no, porque si no, porque hay razones de extensión cultural que no. Appadurai, que es un antropólogo indio, que en la antropología es como que el que inicia los estudios sobre alimentación, y en particular sobre los recetarios, con un artículo del año 1988 fantástico, que es la base de todos los que hacemos esto. A eso le llama el dispositivo prustiano, ¿no? Es Claro. el olor que te dispara y te lleva a tu... Qué Qué verdad, lindo. Claro. qué verdad, qué verdad. ¿Y cuál es en su caso? Que Cecilia y Gustavo no lo dijeron. ¿Cuál? ¿El olor? Sí. El olor a comida. No, En mi no lo casa, asocian mi madre a es algo, un mi madre es momento. nutricionista, entonces Bueno. tenía una variedad De ahí de... le sale. Claro. Sí. Y mi padre bodeguero, además. Entonces está... Bueno, está Completo. Está completo. No sé, yo no sé. Yo en Crandon también teníamos curso de nutrición. En segundo de liceo teníamos un curso de nutrición. Y yo desde ese entonces tengo incorporado eso de que es más sano a la plancha que frito, o que la harina integral y no la blanca. Eso lo tengo y he sometido a todos los que vivieron conmigo a mi manera de comer. Pero en eso ¿cuánto te marcó en tu gusto por la cocina también? No, yo ya eso cocinaba, en yo ya Crandon. cocinaba de niña. Ah. Porque mi mamá murió cuando yo era muy chica y en mi casa, bueno, estaba mi abuela, pero venía una tía los sábados y hacía ravioles caseros y yo aprendí con ella a admirarla. A mí siempre me gustó la cocina. Yo cociné desde niña, pero Crandon nos dio también, o sea, el año... Claro, porque digo, en aquel momento Crandon fue recontrapionero en relación a lo que hoy, que hay algunos colegios que empiezan a mirar más en primero liceo tenías aprendías a hacer escones y cosas así, y te cosías el delantal. Y en tercero, ese delantal lo usabas en tercero, tenías todo el año una materia que era economía doméstica, donde aprendíamos a cocinar todo. Y al final tenías que servir el menú completo y invitabas a los profesores y a los varones a comer. Son pioneros también en enseñarle a los varones. A los varones Claro. también. Sí. Eso es Sí. él. Es algo que yo no entiendo cómo no forma parte de la currícula, Bueno, yo a mis por lo alumnos, menos yo liceal, que no sé si sigo- escolar, pero liceal. Sigo dando clase, yo le digo a mis alumnos que no sean inútiles y aprendan a cocinar, que poder cocinarse, que te van los padres para afuera y no te puedes arreglar solo, no puedes hacerte un huevo con arroz, o sea, Claro. Sí, tiene impacto no solo en la salud, sino también en la autonomía, ¿no? claro, a eso me refiero. Bueno, Gustavo, nos falta tu receta, ¿no? Bueno, sí. Nos quedó pendiente. Antes, si no, vamos a tener que cerrar el programa sin la receta. ¿Con qué viniste? La única receta que inventé. Sí. De autoría. Es de mi autoría. Es así. Sí. Es un conejo que no sabía cómo poner, puse a mi manera, yo qué sé. Es un conejo porque yo un día comí en Siena un conejo a la rabiata que me voló la cabeza, que me encantó. Y después, yo estaba estudiando en ese momento ahí, y después me fui a Barcelona a estudiar y la fui como españolizando. Entonces primero, la versión original era con olivas y ajo, ¿no? Como muy picante además, con guindilla. Y luego le agregué jerez, que es muy español, y después la catalanicé con los piñones y las pasas de uva, que es una mezcla muy catalana. Por ejemplo, las espinacas a la catalana son con pasas de uvas y Claro. piñones. Acá son muy caros los piñones. Acá conseguí piñones, yo te iba a decir, está Se difícil. pueden sustituir tranquilamente por unas almendras, pero es bastante sencilla de hacer. Y lo bueno es que tiene como... Yo te iba a es preguntar, muy- ¿cuánto te lleva? No. 20 minutos. ¿Sí? Es muy salada, también es dulce, también es picante, entonces y tiene tenés el un umami. carnicero que te da, conseguís el conejo con un carnicero también, ¿o? Consigo, te paso el dato Sí, sí, sí. después. ¿Con ese amigo carnicero? Consigo, sí. Se puede sustituir por pollo también, ¿eh? Se puede sustituir bien por pollo. Lo que pasa que en España el conejo es muy accesible y Sí. además es una carne sobre todo muy consumida por los deportistas, es muy valorada por su bajo Claro. nivel en colesterol. Claro. Acá también somos medios, todavía estamos... No tenemos demasiada diversidad de No carne tenemos, nosotros, ¿no? En la ciudad. En el campo acceden a otros animales. Estaba mirando mensajes de los oyentes y Miriam dice que en mi casa se comía esas papas rellenas. El cumpleaños de María Emilia. Porque tenían pan con perejil remojado en leche Eso, pero y la papa restante con salsita de tomate donde se cuecen. bueno, es preparado Variaciones, son distinto. variaciones. Variaciones, Claro, sí, pero sí. venía con eso. Sí.
seguramente. Bueno, señores, llegamos al final de la sobremesa. La verdad que ha sido un placer, ¿eh? Ha sido un placer tenerlos por acá. Muchísimas gracias. Nos quedaríamos rato charlando. Retomamos en cualquier momento. Nosotros para vamos a hablar ir de otros. Nosotros Sí, seguimos ustedes charlando. siguen, Para ahora mí van fue tranquilamente, un miran la placer galería, se ponen... reencontrarme con Gustavo, que hacía tiempo que no nos veíamos por culpa de la pandemia. Bueno, con María Emilia y estar contigo. No, y Cecilia, quiero decirlo porque es como una especie de hada madrina. Yo cuando volví al país me ayudó mucho. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Sabes por qué nos gustó tanto? Porque el tema era muy sabroso. Bueno, la verdad un placer, ¿eh? Gustavo Laborde, Cecilia Pérez Mondino, profesora María Emilia Pérez Sartancieri. Le dije mal siempre, Sartancieri. Arqueros Santos. Arqueros Santos. Bueno, la verdad un placer, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Nos reencontramos pronto. No, gracias a ti.